Bien, continuando, ¿cierto?, con nuestras clases de reforzamiento, ahora vamos a ver la creación de bloques dinámicos. ¿Cómo creamos los bloques dinámicos? Bueno, para poder trabajar con bloques dinámicos, lo primero que debemos hacer es, ¿cierto?, crear un bloque de una figura, ¿ya? Habíamos estado trabajando en la clase anterior, ¿cierto?, con una puerta, entonces ya creamos nuestro bloque, ¿cierto? Tenemos entonces nuestro bloque creado, que en este caso, ¿cierto?, es el bloque de la puerta, ¿ya? Vamos a trabajar con esta figura, ¿ya? Entonces, vamos aquí a ver para qué nos sirve un bloque dinámico. Voy a hacer aquí, tengo una pequeña habitación, ¿cierto? Y entonces, fíjense, voy a sacar esta puerta aquí, voy a borrar estas puertas que están acá, ya voy a borrar esta puerta que están acá, esa puerta que está acá, esa ventana y esta ventana, ¿ya? Como pueden notar, aquí tengo una puerta de 80 centímetros, de 75 centímetros, una ventana de 80 centímetros y otra ventana de 100 centímetros. Entonces, un bloque dinámico se puede adaptar, ¿cierto?, a las medidas que nosotros convengamos. En este caso, por ejemplo, yo ya tengo creado previamente, ¿cierto?, mi bloque dinámico. Entonces voy aquí a insertar y primero voy a insertar la puerta. Ya, voy a irme aquí y vamos a colocar aquí. Así, me quedo ahí. Se dan cuenta, ahí va, pero fíjense, no da con el ancho de la puerta, que tiene un ancho de 80. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo pincho acá y aquí va a aparecer una flechita. Y esa flechita, ¿cierto?, la voy a calzar hasta donde llega la pared. Listo, aquí tengo mi puerta. Para llenar, ¿cierto?, o rellenar esta otra puerta, voy a hacer el mismo procedimiento. Me voy a ir a insertar, ¿cierto? Voy a ir por la puerta que ya he creado. Entonces me voy aquí, ¿cierto? Y ahí igual, ¿cierto? No tiene el mismo ancho de la puerta. Entonces yo pincho acá y aparece aquí una flechita. Entonces la voy a desplazar y ahí ya tengo mi ancho, ¿cierto?, de la puerta. En el caso de las ventanas, también he creado ventanas dinámicas, ¿cierto? Aquí tengo la ventana, entonces vamos acá, ¿ya? En este caso me calzó justo. Veamos la otra ventana, a ver qué pasa con la otra ventana. Entonces vamos a insertar y ahí, ¿cierto? Pero ahí ya estoy desfasado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí un zoom, ¿cierto? Ahí, para que la ventana que tenemos acá, ¿cierto?, calce. Entonces ahí la voy a hacer calzar justo con las dimensiones de la pared. Estos son lo que se conoce como bloque dinámico, ya que yo la puedo adaptar, ¿cierto? Puedo adaptar mi objeto, en este caso mi bloque dinámico, a las características que tenga, ¿cierto?, el dibujo en cuestión. Entonces, vamos a trabajar, voy a, aquí, ¿cierto?, voy a trabajar con las puertas primero. Voy a copiar aquí esta puerta. O voy a sacar de aquí una puerta mejor, ¿cierto? Y vamos a ver las características de esta puerta. Ya la vamos a hacer todo de nuevo. Y esto también, ¿cierto? Fíjense, voy a utilizar el comando desplazar. Para utilizar el comando desplazar me voy aquí, ¿cierto? Ahí selecciono y arrastro. Deselecciono F8 para que pueda arrastrar, ¿cierto? Y ahí tengo mis dos dibujos que voy a estar con los que voy a estar trabajando, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a trabajar con mi bloque dinámico? Voy a hacer aquí un zoom ventana, ¿cierto? Y entonces lo primero que voy a hacer es tomar las medidas de esto. Aquí voy a tomar las medidas, ¿cierto? Aquí vamos a tomar las medidas. Este tiene 2 centímetros, ¿ya? Este tiene ahí, acá abajo,
desde aquí hasta aquí, 100 centímetros, ¿sí? ¿Qué es lo que me está quedando? El centro ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí tiene... Listo. Y ahí entonces tenemos las medidas de referencia de nuestra ventana. Y ahora me falta la medida de referencia, ¿cierto? De la puerta. Entonces vamos a ver aquí qué medidas de referencia tiene. Le vamos a dar acá, ¿cierto? Desde esa esquina a esta esquina tiene 70. Ya, entonces el marco de la puerta dice que tiene 4,5. Lo voy a hacer la cota hacia el otro lado. Entonces el marco de la puerta tiene ahí 4,5. Ya, y el ancho de este marco tiene, ahí tiene 15. Ya, ya. La hoja de la puerta, el ancho, vamos a ver cuánto tiene el ancho de la hoja de la puerta. 4,5 también, ¿cierto? Y el largo debería tener 70. ¿Ya? Ahí está. Listo, ahí tenemos nuestra puerta. Entonces vamos a partir haciendo la puerta, ¿ya? Entonces para hacer la puerta vamos a ir acá al comando rectángulo, ¿ya? Y como ya habíamos dicho en la clase anterior, ¿cierto? Vamos a trabajar con coordenadas cartesianas, ¿cierto? En el eje de la X vamos a colocar en el eje de la X, ¿cierto? Hacia mi derecha, ¿ya? Vamos a colocar una distancia de 4,5, 4,5, ya es el eje de la X. Y ahora el eje de la Y, ¿cierto? Coma, hacia abajo el eje de la Y, va a ser de 70, como tal dice, pero negativo, porque vamos a ir para abajo, 70. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra puerta, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer el marco. Entonces para hacer el marco, de acuerdo a esto, debe tener un ancho de 4,5. Entonces como estamos en el eje de la X, menos 4,5 porque queremos ir hacia la izquierda, menos 4,5, ¿ya? Coma, y ahora queremos ir hacia abajo, por lo tanto va a ser menos 15. Menos 15. Listo. Ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra hoja de la puerta y nuestro marco de la puerta. Ahora vamos a hacer el vano, ¿cierto? Que es la distancia de separación con el tope. Y eso tiene que tener 70. Vamos a hacer aquí una línea de referencia de 70. Tiene que estar activado el F8 para que la línea sea derecha. 70, ¿cierto? Listo. Y ahora vamos a hacer el tope, que el tope debe tener, ¿cierto? Una distancia en el eje de la X, ¿cierto? Hacia la derecha, por lo tanto va a ser 4,5, ¿ya? Coma, y como vamos a ir hacia abajo, va a ser en el eje de la Y, menos 15. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro tope. Y ahora vamos a hacer lo único que nos falta, ¿cierto? El desplazamiento de la puerta, que va en esa dirección, ¿cierto? El desplazamiento que va a tener la hoja de la puerta. Entonces vamos a irnos aquí a arco, ¿cierto? Arco, vamos a ir a inicio. Inicio, ¿cierto? El centro y el fin. Listo, ahí tenemos, ¿cierto? Y ahora con el comando recortar eliminamos, ¿cierto? La línea de referencia y ahí tenemos ya nuestra puerta. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es transformar esta puerta en un bloque, ¿cierto? Entonces, como ya lo habíamos visto, para crear bloque nos vamos a insertar, crear bloque, ¿cierto? Entonces, le vamos a hacer bb2, ¿ya? pp, puerta. Vamos a poner mejor puerta 1, ¿cierto? Bien, dice ahí designe punto, ahí dice designe punto, entonces vamos a designar un punto. Y ahora aquí dice designe objetos. Fíjense que hay un cuadrito que estoy pinchando ahí.
y dice designa objeto. Entonces voy a pinchar y voy a seleccionar toda mi puerta, toda. ¿Listo? Y le doy enter y listo. Ahora le digo aceptar. Listo, como yo sé que es un bloque, ¿cierto? Porque ahora está todo seleccionado. ¿Se dan cuenta? Está todo seleccionado. Listo, entonces ahora vamos a trabajar con el bloque dinámico. Para eso selecciono, ¿cierto? Ahí queda como en colorcito azul. Entonces, con el botón derecho del mouse, selecciono con el botón derecho del mouse, ¿cierto? Voy a seleccionar aquí en esta ventana donde dice editor de bloque. Me va a aparecer esta, a ustedes le podría aparecer de color azul, ¿ya? O plomo, gris, ¿ya? Y va a aparecer aquí mi puerta, fíjese. Entonces, lo primero que voy a seleccionar, aquí tengo dos parámetros, una ventana con algunos comandos que son parámetros y acciones. Parámetros y acciones. Yo voy a usar primero el parámetro, le vamos a ir aquí a línea, para dar la línea de desplazamiento que va a tener, ¿cierto? Nuestra puerta. Y vamos a pinchar el otro extremo, ahí está, ¿cierto? Y le doy enter y me va a quedar esas flechitas apuntando hacia los lados. Ya, como yo quiero que vaya en un sentido solamente, entonces voy a borrar esa flecha que está ahí. Fíjese, lo voy a seleccionar aquí, solamente esa flechita y le doy suprimir. Listo. Entonces, una vez que hago eso, ahora me voy a ir a acciones y lo primero que voy a elegir aquí es el comando que dice estiramiento. Ya, lo selecciono. Voy a seleccionar aquí el parámetro distancia. Voy a pinchar ahí, fíjense. Y aquí va a aparecer como una X de color rojito. No sé, aquí la ven. ¿Ven? Ya, voy a pinchar aquí. Una vez que la pincho, voy a seleccionar aquí todo con el botón izquierdo del mouse. Pincho en esa esquina y arrastro y selecciono todo el tope. Listo. Y ahora le doy enter. ¿Sí? Y una vez que le doy enter, voy a pinchar ahí, ¿cierto? Y le doy enter. Fíjese, ahí ya se seleccionó, ahí ya se creó, ¿cierto? Este es un atributo de esta puerta, ¿cierto? Que es estiramiento. Ya, pero voy a hacerlo todo al tiro, ya, para que esto lo vimos en clase, pero lo vamos a hacer de una vez. Entonces, ahora, una vez que ya seleccioné este atributo que es estirar, ahora voy a darle otro atributo a esta puerta, ¿cierto? Que es el atributo de la escala, ¿ya? Para que tenga la capacidad de no solamente estirarse, sino que lo pueda escalar. ¿Cómo lo hago entonces? Esto entonces, voy aquí a escala, ¿cierto? Voy a pinchar escala, voy a pinchar el parámetro distancia y voy a pinchar aquí el ángulo, ¿cierto? De apertura y cierre de la puerta. Le pincho aquí con el botón izquierdo del mouse, ¿ya? Y ahora le doy enter, fíjese, y ahí está el atributo escala. Entonces tengo estirar y escala. Y el último atributo que vamos a utilizar para esta puerta va a ser nuevamente estiramiento, porque ahora yo quiero que cuando esto lo estire, esto se agrande o se achique, ¿cierto? Este ángulo. Pero el marco de la puerta, ¿cierto? La hoja de la puerta también tiene que funcionar, ¿cierto? En esa misma dirección que yo le voy a estar dando. Entonces, esto es súper importante que lo vean, ¿cierto? Entonces voy aquí a ir a estiramiento, ¿ya? Voy a pinchar aquí el parámetro distancia, fíjense. Ahí voy a pinchar esta flechita, ¿cierto? Ya, una vez que la pinché, ahora vamos a seleccionar la hoja de la puerta. Aquí, fíjense. Up, ¿ya? Y ahora vamos a seleccionar eso. Y le damos Enter. ¿Listo? Bien, una vez que ya tengo mis tres atributos de la puerta, que es estirar, escala y estirar, ¿ya? Miren, voy a ir aquí a cerrar editor de bloque y le voy a colocar aquí guardar cambio realizado. Listo. Cuando pinche ahí inmediatamente aparece la flechita, fíjese, pero mire lo que ocurre. Ya no se está desplazando de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Bueno, me falta una condición más. Vamos a ir de nuevo aquí a editor de bloque
Y lo que me falta es que esto tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto yo quiero que en esa dirección se desplace. Entonces para eso vamos a ir al atributo, ¿cierto? Que es de estiramiento, lo voy a pinchar con el botón izquierdo del mouse, ¿ya? Y ahí aparece, ¿cierto? La selección que me está indicando que estoy seleccionando este atributo. Pero ahora me voy a ir aquí a la barra donde dice vista, vista, ¿ya? Y aquí en vista me voy a ir donde dice propiedades. Y aquí en propiedades es súper importante, si no le aparece esta barrita en modificaciones que dice desfase, usted esto lo agranda, ¿cierto? Así que puede, ahí, ¿cierto? Ahí para ver todo esta ventana. Entonces ahí dice desfase, en este momento está con un ángulo de 90, de 0, perdón, le vamos a colocar un ángulo de 90, le doy Enter, ¿ya? Ahora queda un desfase de 90, lo cerramos y nuevamente nos vamos acá a cerrar editor de bloque, guardar cambio y aquí tenemos nuestra puerta. Al pincharlo ahí aparece la flechita, ¿cierto? Y ya tenemos, ¿cierto?, nuestro bloque creado. ¿Listo? Ahí tenemos el bloque de puerta creado. ¿Ya? Bien, entonces ahora vamos a hacer el bloque de ventana, que es mucho más fácil. Voy a mover esto, ¿cierto? Con el comando desplazar voy a mover esto para un costado, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar y vamos, ahí no, ahí con la manito nos vamos a desplazar hasta donde está la puerta. A ver, veamos aquí donde está la ventana. Ya, ahí está la ventana, ¿cierto? No la había visto. Entonces vamos a hacer esa ventana, fíjense. Esa ventana vamos a hacer. Entonces, esa ventana dice, vamos a hacer aquí, vamos a trabajar con línea nomás. Tiene un largo de 100, ¿ya? Hacia abajo, ¿cuánto tiene? Dice que tiene 15 al parecer. Veamos, 15, ¿ya? Para el lado tiene 100 entonces. Y hacia arriba le damos C nomás. Listo, ahí tengo, ¿cierto?, la primera parte de la puerta, ¿ya? Entonces voy a hacerle un zoom ventana ahí. Vamos a ir ahí a previo. Ahí. Bien, y vamos a hacer de nuevo un zoom ventana porque queremos tener las medidas, ¿cierto? Listo. Ahí le hice un acercamiento, entonces, fíjese, el ancho aquí le vamos a dar de 2, entonces con el desfase acá le voy a poner 2, enter, y ahí le vamos a colocar 2 y 2, ¿sí? Bueno, después vamos a colocar el punto medio, vamos a ubicar aquí un punto medio, acá, y vamos a tirar una línea justo ahí, listo. Como este ancho que hay aquí, ¿cierto?, dice que es de 3 centímetros, entonces vamos a hacer un desfase de 1.5 desde esta línea hacia arriba y desde esa línea, ¿cierto?, hacia abajo. Listo. Y ahí tengo mi puerta. Entonces ahora borro, ¿cierto? Borro nomás la línea del medio. Ahí. Y borro con recortar, ¿cierto? Voy a borrar las líneas que ya no me sirven, como es esa línea, ¿cierto? Esa línea y esa línea. Listo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a crear un bloque nuevamente con esta ventana. Nos vamos aquí a insertar, ¿cierto? Crear bloque. Le damos aquí, crear bloque. Y me dice ahí, le vamos a colocar ventana, ¿cierto?, 1. ¿Cierto? Esta es la ventana 1. Designar punto. Pinchamos aquí. Aquí donde dice designar punto, pinchamos. Y vamos a designar ahí un punto. Y luego dice designar objeto. Pinchamos y seleccionamos toda la ventana, le damos enter y ahí ya está creada nuestra ventana. Y ahora le doy a aceptar. Listo, ahí está creada la ventana, ¿cierto? Entonces ahora la seleccionamos, que quede en color azul, y con el botón derecho del mouse, ¿cierto?, seleccionamos con el botón derecho del mouse, nos vamos donde dice editor de bloque. Y aquí tenemos nuestra ventana. La voy a checar un poquito, vamos a hacer un zoom, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí a parámetros y aquí en parámetros vamos a ir a línea, ¿cierto?
y en línea voy a pinchar, ¿cierto? Línea, voy a pinchar ese punto y ese punto y me bajo. Y ahí tengo, ¿cierto? La flechita. Esta parte es mucho más sencilla que la anterior y entonces ahora me voy a las acciones y ¿qué es lo que voy a hacer? Estiramiento. Entonces voy a pinchar aquí el parámetro distancia, ¿cierto? Y ahí aparece la X, ¿cierto? Fíjese, no borré esa X, ya, pero no importa, vamos a ver qué pasa. Voy a pinchar ahí, ¿cierto? Y ahora que pinché ahí, voy a seleccionar toda esta línea, ¿cierto? Y vamos a seleccionar ahí. Entonces, esa falta de seleccionar eso y eso y eso. Y le damos Enter. ¿Listo? Y una vez que hicimos eso, ¿cierto? Le vamos a ir aquí a cerrar, le decimos guardar los cambios. Y ahora vamos a pinchar acá y ahí apareció, ¿cierto? Y ahí tengo mi ventana ya creada. Y entonces, ahora una vez que tengo las ventanas y bloques creados, ¿cierto? Vamos a hacer un zoom aquí para ver nuestra... ahí está. Bueno, vamos a usar nuestras ventanas, ¿cierto? Que hemos creado. Me voy aquí a... Esto lo voy a borrar nomás. Eso lo voy a borrar. 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 Listo. Y vamos a irnos a lo que creamos, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos primero la puerta que era la P1. Ya, entonces ahí le coloco ahí. Y la otra puerta, insertar puerta, ya, y ahí le coloco ahí. Y después ventana, también vamos a colocar la ventana que dice BB1, ¿cierto? Y ahí le vamos a crear y ese queda justo. Y luego vamos a insertar la otra ventana, BB1, y ese sí que queda más chiquitita, más larga. Entonces ahora le hacemos solamente un zoom, ¿cierto? Y ahí pinchamos y ahí inmediatamente aparece. Y ahí quedó listo nuestra primera puerta que creamos. Después acá, ¿cierto? Hacemos el mismo procedimiento. Pinchamos, ¿cierto? La puerta y ahí la flechita la pinchamos y la llevamos hasta donde nos marque, ¿cierto? La referencia objeto. Y ahora nos está quedando solamente esta ventana que está, se nos quedó muy allá. Entonces la pinchamos, ¿cierto? Y ahora sí que ahí está, listo. Y ahí hemos creado, ¿cierto?, nuestros bloques dinámicos. Bien, muchachos, espero que puedan practicar, ¿ya? Practiquen, la única manera de volverse expertos en AutoCAD es que vayan practicando. Bien, hasta la próxima clase, que les vaya súper bien.